el título sobreabunda lo que deberíamos de hacer, porque en realidad presupondría un poco que estamos hablando de algo llamado duelo, algo que llamamos duelo y que es como un proceso por el que una persona pasa, o un pueblo pasa, una familia pasa o atraviesa cuando experimenta pues que se le ha derrumbado la vida y la historia de la trama que estaba un poco llevando en su vida, ¿no? Fundamentalmente por algo importante y alguien importante en la vida, ¿vale? Entonces, creo que la idea es que yo os hable un ratito, como para centrar algunas cosas, y luego pues que pudiéramos hablar, ¿no? De alguna manera. Es un poco inquietante, ¿verdad? Teniendo en cuenta que hablamos de comunicación, el estar hablando un poco, un punto que solo, ¿verdad? Sabiendo que estáis ahí, tengo que estar muy atento a vuestras caras, a ver si estáis siguiendo un poco lo que estoy diciendo. No voy a decir cosas especiales, pero sí son como reflexiones. Recogiendo un poco lo que decía Celestino al principio, ¿no? Y decía al principio, el duelo atravesado por una cruz y más, porque el duelo nos va a tocar a todos, es cierto. El duelo nos va a tocar a todos y cuando el duelo viene es bien jodido. Es muy duro para muchas personas y muchas personas atraviesan como un auténtico tsunami interior, exterior y de todo tipo. Porque estamos hablando de que cuando las personas venimos al planeta Tierra, venimos, bueno, pues desnudos y abiertos a que nos reciban. Y nos recibe gente y esa gente pasa a ser importante para nosotros. Pero lo que vamos a hacer es ir cubriendo esa desnudez con cosas importantes para nosotros. Y vamos como a ir generando, construyendo una especie de casa de nuestras vidas en la que nos vamos a ir encontrando más o menos seguros. Y eso nos va a dar como una cierta firmeza en el mundo. Entonces nos abrigamos con personas, con papá, con mamá, con hermanos, con familia. Nos abrigaremos con otras familias o con otros momentos o con otras personas que afectivamente son importantes para nosotros. Nos vamos a abrigar bien pronto con las actividades que en nuestra familia se hacen y que son significativas e importantes. Nos vamos a ir abrigando y, por tanto, vamos a ir encontrándonos seguros porque tenemos un sitio en el planeta Tierra. Paréntesis. Cuando muere el marido de Esther y está hablando conmigo en el centro de escucha, señala el horizonte sobre Madrid y me describe su duelo de la siguiente manera. Me dice, mira, ¿ves todas esas ventanas? Era el atardecer, había muchas ventanas iluminadas. Y decía ella, yo tenía una ventanita. Ahora no tengo ni ventanita. Esa es la sensación del duelo. ¿Cuándo? Claro, porque hemos ido gestando y generando una seguridad en nuestras vidas que nos hacen, entonces, metafóricamente podemos decir que es una casa. Esa casa la conforman las personas, con lo que nos hemos ido abrigando, que es tanto personas como cosas que vamos teniendo y que son importantes para nosotros, como atestigua que cada vez que os cambian de parroquia tenéis que llevar un camión. Ojalá fuerais desnudos como los hijos de la mar, pero no es cierto, cada vez lleváis más camiones. Porque normalmente uno va abrigándose también con las cosas que ha ido encontrando en el camino. De vez en cuando uno hace limpieza, tira cosas y se acabó. Pero vamos a ir poco a poco llenando nuestras vidas. También con actividades, con trabajo, con voluntariado, con algo que nos hace sentirnos significativos, queridos, admitidos y por tanto cuando perdemos también el trabajo, el empleo, no solamente perdemos eso, perdemos significado, perdemos, y aunque podamos reconstruir nuestra historia, que es lo que llamamos el duelo, eso, durante un tiempo estaremos completamente aturdidos, perdidos y desnudos. El duelo te desnuda. No es el duelo, la pérdida te desnuda. Por tanto, nos vamos a ir abrigando también con creencias. Creencias religiosas o incluso otras creencias que nosotros tenemos sobre la vida. Porque nos vamos abrigando con cosas que nos enseñaron en casa que son importantes, como por ejemplo, pues que si trabajas duramente te va a ir bien. Eso es una creencia con la que nosotros nos hemos ido abrigando y hay gente que en la vida ha ido tirando por ahí. Pero a veces se te derriba todo esto.
Y cuando se derriba todo. Muchas veces se derriba todo. Por eso las personas, ante una pérdida semejante, muchas veces se les conmueven los cimientos de la fe. Seas quien seas, aunque seas el obispo de Roma. Porque es distinto creer que tener que tirarte en la creencia. Por tanto, el punto de partida básico, y como veis estoy previo a la pandemia, es que todos nosotros tenemos una vida en la que más o menos nos hemos encontrado a gusto. Más o menos. O si no a gusto, cómodos. O si no cómodos, a donde hemos llegado. Durante la vida hay pequeñas cosas que nos han ido poniendo a prueba, que son como grietas que se han ido haciendo en nuestras casas. No sé si me estoy explicando con el ejemplo. Entonces, muchas veces, la grieta que se hace en una pared, la tapas, la arreglas. Bueno, pues hay momentos en la vida en los que se desmorona la vida entera. Porque muere alguien que es crucial, o porque pierdes algo que es crucial, o porque estás viviendo una vida que te parece realmente sin ningún significado, o por todo a la vez, como a veces ocurre. No es que los humanos no podamos reconstruir nuestra historia, pero se inventó Dios una cosa llamada duelo para que reconstruyéramos nuestra historia, para que sin prisa reconstruyéramos nuestra historia, para que probablemente nos diéramos cuenta de que necesitábamos algo distinto. Probablemente podemos encontrar entonces cierto sentido, pero lo que ha ocurrido de primeras y lo que los humanos nos encontramos es un tsunami que ha arrasado por los aires la casa de nuestras vidas. Y hago un silencio porque es hora de minuto de silencio. O sea, la persona de repente no tiene nada. Y claro que tiene, sí que tiene. De hecho, la gente de fuera ve todo lo que tiene. Y le dicen, hombre, ¿tienes otro hijo? O le dicen, ¿tienes todavía tu casa? O te queda la salud, o te quedan los recuerdos, porque la gente de fuera, en lo que ve, es lo que queda, no lo que se ha ido. No lo que ha desaparecido. Bien, esto es el duelo en general. Voy a pasar un momento a la pandemia. La pandemia, sea lo que sea, son muchas cosas. Es pandemia, es confinamiento, es cuarentena, y no es lo mismo todo. No es lo mismo estar enfermo que estar enfermo y confinado. No es lo mismo estar enfermo y confinado que tener un muerto al lado. La pandemia es muchas cosas. Y en este contexto, también se pueden desmoronar de repente situaciones vitales que, como veis, de repente la persona ve que se ha quedado sin nada. Aunque nosotros podamos decirle, te queda la vida, te quedan tus hijos, te queda Dios, te queda lo que quieras quedarte. Bien, como veis, de alguna manera, cuando hablamos de duelo, hablaremos de una persona que de la noche a la mañana no pasa de haber perdido a haber tenido. Muchas veces, paréntesis, cuando predicamos, nos saltamos este contexto temporal. Y cuando predicamos, predicáis, yo no predico. Cuando predicáis, muchas veces, sobre todo, fijaos, eso se nota mucho con los niños, a los que les damos dos noticias a la vez. Y es, ha muerto mamá, pero la puedes tener dentro. Son dos noticias que no van a la vez. Hace falta duelo. A ver, permitidme esta tontería que voy a decir. Jesús permite el duelo de los apóstoles. Podía haber muerto y resucitado en un segundo, ¿o no? Digo yo, no sé, se supone. Pero no, había que pasar, ¿no? No es automático. No es, he muerto, pero estoy aquí. No. Hay duelo, hay dolor, hay ausencia, hay llanto, hay desolación. Hay tomar conciencia de que se ha desmoronado todo. Sino que es esos testimonios de previo de las apariciones del resucitado, que son sino momentos en los que se están mostrando, nosotros esperábamos, pero fíjate, ya hace 3 días de todo esto. Es decir, hay, y es irremediable que haya, desolación, dolor, llanto, ausencia y pasarlo mal. En contexto de duelo por pandemia, muy a menudo nos encontramos, yo me encuentro, con que mis compañeros mismos psicólogos están diciendo a la gente cosas como si fuera
a poder aliviar rápidamente las cosas. Como si pudiéramos dar 5 lecciones para vivir el duelo. Con esas 5 lecciones te vas a casa. En 2 meses te irás encontrando mejor. Y por eso hay gente que piensa el contexto temporal y dice, ya hace 3 meses, ya yo debería de estar mejor. Bueno, no sé si me seguís, pero entonces, ¿cuál es el comienzo del duelo? El comienzo del duelo son las ruinas. Es una casa que ha petado por los aires. Como en Chile sabéis lo que es un tsunami, porque lo sabéis, porque yo me acuerdo paseando por allí por Viña del Mar, no, sí, por Viña del Mar, o camino a Viña del Mar en esa parte del tren, y ver unos carteles, yo creo que estaba ya llegando a... ¿Ahí? Esto es la edad de alguien, no sé, también es un duelo, ¿vale? Bueno, Viña del Mar y Valparaíso, ¿verdad? Hay unos carteles que dicen zona de tsunamis, que cualquiera que lo ve dice, madre de Dios, aquí nos puede caer cualquier cosa, pero pone zona de tsunamis, la gente sabe que tiene que subirse, sí, bien, vale. Todo el mundo puede saber lo que tiene que hacer cuando viene la tristeza, sí, sí, pero cuando llega... Puedes estar preparado anteriormente, incluso tu fe puede haberte preparado para todo, sí, 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 pero cuando llega, llega. Entonces, en esa zona de tsunami, entonces, la experiencia inicial del duelo es, mi casa ha velado por los aires. Y ahora estoy mirando a ver qué me queda en pie y estoy aturdido. Poco a poco las aguas se retiran, todo el barro que viene con el tsunami, y uno ve delante de él tierra, un poquito de tierra, playa. Después algo que parece un lago de agua helada, congelada, tremendamente congelada. Y al otro lado de la orilla parece que hay tierra. Las personas empezamos a tomar desde el principio decisiones en el duelo. Pequeñas, muy pequeñas, pero son decisiones. ¿Me meto en la cama o me pongo de pie? ¿Me levanto esta mañana o sigo durmiendo? ¿Hablo? No hablo. ¿Abro la casa o no la abro? ¿Cojo el teléfono o no lo cojo? Y van tomando decisiones. A veces no son libres porque las toman los hijos, las toman otras personas. No sé si, bueno, a ver si llego un poco a entenderme, ¿no? Luego concretamos en la pandemia, ¿no? Yo esto que estoy mostrando aquí es como una especie de mapa genérico del duelo en el que cabemos todos de alguna manera. Pero tenía que haberos dicho antes una cosa muy importante. Todo lo que os tengo que decir esta tarde y todo lo que os tenemos que decir nosotros es tan verdad como mentira. Son formas de hablar de lo humano. Formas de hablar de lo que nosotros vamos encontrándonos. Son cosas que yo me encuentro al acompañar personas. Y me encuentro gente, pues ¿cómo está? Perdida, desolada, hundida. Y a la que no le sirve nada que yo le pegue un empujón o la saque de ahí a patadas. Las personas toman una decisión y dicen, bueno, pues me quedo aquí tal como estoy, me muero y ya está. Que Dios me lleve. Otras personas dicen, pues no puede ser y echan a andar. Por tanto, lo primero es como decir, es verdad, lo que ha pasado, ha pasado. Y eso no es inmediato. Fijaos, hay personas, yo os invito a que os pongáis estas gafas de duelo para entender a las personas desde las personas. Entonces hay personas que se portan muy bien en el duelo porque tienen una creencia absurda suya de que si se portan bien Dios les devolverá a la criatura. Y diréis, qué tontería, ya. Ellos también piensan que es una tontería, pero lo hacen. Y entonces se portan bien en el duelo. Y de hecho, cuando llegan 6 meses, caen a tierra y dicen, ¿pero qué más tengo que hacer? Pero mucha gente dice, se acabó la broma. En este contexto de pandemia, en el que lo que aparece es algo que es de sueño o de pesadilla. ¿Es una ensoñación esto que estamos viviendo? Claro, va pasando el tiempo y ya va siendo verdad. Va siendo verdad en más sitios, no sé qué. De repente, vosotros escuchabais, ¿sabes? En Madrid están confinados. Nosotros escuchamos, en Italia están confinados. Fíjate, yo tenía amigos italianos, hablaba con ellos.
No te crees lo que ocurre con eso. Y de repente estás confinado. Y no te crees lo que te está pasando. La gente sale a la calle con estado de irrealidad. La pandemia trae otros duelos que no son de muerte, además de los de muerte. Trae duelos de nuestra propia vida, de nuestra existencia. Un duelo por uno mismo. Claro, ¿qué es celebrar la misa para nadie? Que, entendedme, que leche de consuelo es la comunión espiritual de San Alfonso María de Ligorio, que hacíamos en la televisión en España. Y llegaba el señor y decía, y ahora, claro, el cura celebraba la Eucaristía, estaba solo y hacía, creo que también el Papa fue el que dijo que se hiciera algo así, supongo, pero claro, mi hija iba a hacer la comunión este año y la espiritual no le valió de mucho, porque nos ha cambiado historias. No sabemos todavía cuánto y por tanto ahí está envuelto. En la pandemia tenemos más duelos de los que estamos viendo. En esa primera parte del duelo uno se entera de lo que ha perdido o empieza a enterarse de lo que ha perdido. Y de hecho mucha gente dice, ahora yo ya sé, ahora veo lo que yo quería, lo que yo pensaba, lo que yo vivía. Y la gente en la pandemia también ha vivido cosas parecidas. De repente nos hemos dado cuenta de lo que era fácil para nosotros, de lo que era salir a la calle, de lo que era entrar en casa, de lo que era tener libertad de movimientos, de lo que era hasta libertad de pensamiento, que también ha ido cambiando, hasta la libertad de crítica, hasta muchísimas otras cosas que nosotros teníamos capaces, de repente no somos capaces, no podemos ir a ver a personas, no podemos ir a un tanatorio, el no podemos se ha convertido en la norma y el no podemos es una pérdida. No puedo, ¿hasta cuándo no podré? Es un duelo. De todas maneras hay que decir, y esto es importante, creo yo, que cuando hablamos de duelo, queridos amigos, no estamos hablando de algo que sea mortal. Estamos hablando de entendedme, de algo que te zarandea, de algo que te dificulta, de algo que te puede llevar a querer la muerte, pero de algo que en el fondo no es sino un modo de reconstruir tu historia. Yo no pienso que haya que hacer como una transposición de decir, bueno, pues gracias a Dios, bueno, ya cada uno que haga lo que quiera, pero el tema es, yo creceré desde esto, resiliré desde esto, pero no es que tenga que pensar que menos mal que ha venido la pandemia, o menos mal que ha venido la cuarentena, o menos mal que me han confinado, menos mal que me han cambiado la vida, porque así... La pandemia ha traído más duelos, porque la gente ha querido, al menos yo voy a hablar de aquí, ¿no? De lo que yo sé, pero yo entiendo que estoy encontrándome, cuando hablo con más personas de más sitios, que es muy parecido. Es sorprendente. Nos hemos encontrado con personas que decían, bueno, y ahora aprovecha, lee, reza, hace ejercicio y pasa la cuarentena y no has hecho nada. Y entonces te sientes peor. Y entonces la gente se encuentra como doblemente mal, ¿no? Encima ha fracasado en un momento de su vida en el que podía haber ido bien. Por tanto, afrontamos un gran número de pérdidas armados con lo que cada uno se haya armado hasta entonces. Si uno tiene fe, se ha armado con la fe. Si uno tiene fe verdadera, se armó con fe verdadera. Si uno tiene práctica religiosa, se armó con práctica religiosa. Si uno tiene la psicología, si es que arma, pues la tiene. Si uno tiene lo que tenga. Pero es algo universal que estamos en un periodo en el que absolutamente todo el mundo tiene que afrontar un montón de pérdidas. No se sabe hasta cuándo. Yo mismo, que estuve un poco enfermo, pues tuve de repente, pasé además de confinado con capacidad de ayudar a mucha gente, a enfermo sin capacidad de ayudar a nadie. Luego ya fue cambiando y al final me puse a escribir, que era lo que yo podía hacer. O a intentar entender lo que me estaba pasando. A intentar reflexionar sobre lo que yo sentía. Y entonces me di cuenta. Me di cuenta que es lo que viene luego en el duelo. Y en el duelo lo que viene son sentimientos muy profundos, muy fuertes, muy intensos que la gente no sabe vivir. No sabemos vivirlos, sobre todo porque muchas veces... Y entonces, fijaos, si el principio del duelo es una casa que se derriba, lo siguiente del duelo es empezar a caminar. Al empezar a caminar tomamos contacto con el agua helada. Y el agua helada es la pérdida dura. Darnos cuenta. Bueno, pues nuestra sociedad ha inventado una forma de no entrar en el agua helada que se llama caminar por la orilla. Yo espero que estar explicándome. ¿Qué es caminar por la orilla? Caminar por la orilla es intentar vivir como si no hubiera pasado nada. Es
intentar refugiarme en cosas que me hagan sentir mejor. Es huir del dolor. Huir del dolor de las recetas como puedas. Claro, nuestra sociedad ofrece una amplia gama de posibilidades. Para ayudarnos en el dolor de la pandemia, la televisión se ha multiplicado. En nuestro país fue famoso que mientras la gente moría, había un programa humorístico haciendo chanza de la cuarentena. Y aquello fue bastante molesto para muchos de nosotros. Esa es la verdad. En este panorama del duelo, uno va encontrándose entonces de repente que empieza a caminar y toma contacto con el agua. Y el agua está helada. Darte cuenta de verdad de lo que ha pasado. En esta situación, personas con las que yo hablaba, que habían perdido algún ser querido, pues una madre que había perdido 2 hijos por el COVID. Y esa mujer, digamos, estaba en una cierta inconsciencia. De repente caía en la cuenta a tope de que estaba realmente en duelo. Son como flashes de agua congelada que te despiertan y te hacen darte cuenta. Parece entonces que las personas van a tener que hacer un proceso, un camino, una travesía, un lo que queráis. Y fijaos cómo, desde mi punto de vista, solamente desde mi punto de vista, ya voy terminando, desde mi punto de vista, hay elementos en el propio Evangelio que nos hablan bastante de la presencia de Dios en estas cosas, la ausencia de Dios a la vez en estas cosas y lo que tenemos que atravesar. Anda que no hay vida de Jesús y los apóstoles en el lago. Un montón. Pues esto es cruzar un lago. Cuando nos metemos en el duelo y nos metemos en el agua helada, espero estar explicándome, inmediatamente nos vienen un montón de tormentas. Vientos huracanados que se llaman culpa sola, o tristeza inmensa, infinita, o miedo, y además son como combinaciones, como si mezclaras emociones, las meteras en una coctelera y salieran. Se genera una tormenta brutal, una tormenta que parece que te va a romper la vida. Bien, no sé cuántos sabéis de navegación, que tenéis un país que mira al mar al mismo tiempo que a la montaña. Digo, no sé cuánto sabéis de navegación, pero cuando uno está al frente de una tormenta, lo que tiene que hacer en el mar es cruzarla. Porque los vientos, los sentimientos del duelo, las emociones, no son malas, son buenas. Y es buena la culpa, y es buena la rabia, es buena la tristeza, es bueno el enfado, es buena la ira, es buena la venganza. Son buenas todas las emociones que van a venir con el duelo, porque son vientos que ayudan al barco a avanzar. Lo peor en una tormenta es que un remolino agarre el barco y un remolino es quedarte en un solo sentimiento. Eso es quizá lo peor, claro. Si la gente se queda en uno solo, entonces da vueltas, vueltas, vueltas y el barco evidentemente no va a ningún sitio. Pero nosotros vivimos las tormentas. Si recordáis ese pasaje evangélico que me parece fascinante, el de la tempestad en el lago, para mí semeja mucho este momento. Es un momento en el que los apóstoles, expertos marineros, no como nosotros, tienen que afrontar un montón de tormentas, de vientos muy fuertes que amenazan con romper el barco. ¿Os acordáis? Es increíble y es interesante a la vez. Para mí ese pasaje habla tanto de duelo, o puede hablar de duelo, como de acompañamiento. Y entonces, mientras los apóstoles están allí debatiéndose con el mar, a brazo partido, ¿qué está haciendo Jesús? Durmiendo. A popa. Si os acordáis del pasaje. ¿Para qué me habéis despertado? Hombres de poca fe. ¿No? Bien, yo no soy quien para hacer interpretaciones de esta historia, ¿vale? Pero me gustaría deciros para mí lo que significa. Y es lo que un acompañante en duelo hace. Es la gente no va a morir de duelo. No nos pongamos nerviosos. Son capaces de navegar. Basta con que estés a popa. Aunque estés durmiendo, pero estás ahí.
Entonces las personas van a ir poco a poco afrontando y entonces lo van a decir. ¿Y qué ocurre en la pandemia? Que mire usted que es que yo tenía que haber estado al lado de mi padre y no pude, entonces me siento culpable. Claro, tú vas a decir, pero hombre, no se sienta culpable si usted no podía haber hecho más, pero la persona, por mucho que le digas, va a seguir sintiéndose culpable, porque no funciona el acompañamiento nada parecido a contradecir lo que una persona dice. Y entonces la persona va a tener eso. Y claro, ese sentimiento tiene un sentido. ¿Tiene un sentido? Sí, claro, tiene un sentido. Le hubiera gustado evitar la muerte de su padre, claro, o de su hijo. O está enfadado por lo que está pasando y entonces, lógicamente... Bien, mucha parte del duelo es este trasiego de sentimientos y emociones. Hay un momento, y de tal manera que hay momentos del duelo distintos en los que al final la gente ya está agotada de tanto sentimiento. Y queda como una especie de no sentir y de empezar a afrontar las cosas de otra manera. Ahí empieza otra manera de navegar, y es navegar sin la persona. Hacerte a la idea de qué es vivir sin la persona. Pero fijaos cómo en realidad en nuestra experiencia de acompañamiento todo esto tiene un camino. Y las cosas no van a fuerzas, ni esforzándose, ni haciendo que la gente vaya más deprisa. Al final, el duelo no es es para cruzar el lago y llegar a otro sitio. Y al llegar a otro sitio es construir tu vida. Una pequeña casa en la que te encuentras un poco mejor, en la que coges a la persona querida, lo que te queda de ella, lo que te queda de tu vida, y ir construyendo con eso. Bien, esto que os he dicho se llaman las tareas del duelo. Las dice James Warden y rezan de la siguiente manera. La primera tarea del duelo, lo primero que ayuda a la persona es a asumir la realidad. Claro, estas tareas del duelo no es como entendemos los milagros del Evangelio. Los milagros del Evangelio se entienden como algo, normalmente, porque es como aparecen y como vienen. En el Evangelio no hay tiempos. O sea, inmediatamente Jesús llegó a no sé dónde, como si no hubiera que ir. No sé si me explico. Como si no hubiera un trecho, como si no hubiera que caminar. ¿Os acordáis? Cogieron a Jesús y lo intentaron despeñar de Nazaret. Si habéis estado en Nazaret, hay que subir una montaña hasta el sitio ese de donde iban a tirar a Jesús. Desde la sinagoga que está abajo. Claro, el Evangelio se lo soluciona en 5 líneas. En este caso, lo soluciona en un versículo, en medio versículo. Y entonces, escuchando estas palabras, y lo intentaron despeñar desde arriba. Desde arriba. En esto pasa parecido. Las cosas no van de forma automatizada, no van de forma rápida. Es un proceso. Y cuando uno dice aceptar la realidad de la pérdida, a la gente le tiran 6 meses o 8 meses. Porque uno intenta evitar lo que no quiere que esté pasando. Y de hecho es muy parecido. No quiero que esté pasando. Mi hija, de hecho, cuando hablamos de que a lo mejor nos vuelven a encerrar, dice, no quiero que eso pase. No, claro, hija mía, ¿cómo vas a querer que eso pase? Pero puede ser que pase. Bueno, el duelo es, esto está pasando. Luego, primera tarea de Warden, aceptar la realidad de la pérdida. La segunda, permitir las emociones, todas, porque ninguna de ellas es mala. Te va a permitir avanzar. Claro, en una tormenta lo que tienes que hacer con un barco es quitar vela y coger timón. Quitar la vela es ir más despacio. Por tanto, vivir las emociones, pero sin ponerte a mogollón con ellas. La tristeza, no devorarte de ella, permitirte la rabia, no encenderte con ella, no sé si me estoy explicando. Es decir, llega un momento en que uno sabiamente va a hacer. Una palabra, por tanto, del acompañamiento en duelo en la pandemia. No podemos hacer a la gente imbécil, porque la gente estaba viva ya antes de que nosotros estuviéramos con ellos. Y yo estoy escuchando y he escuchado en este tiempo muchas cosas, como por ejemplo, que el duelo sin despedida iba a generar un montón de duelos patológicos alrededor. No tiene por qué. Viene muy bien intentar entender cómo la gente va a ir haciendo poco a poco cosas. El funeral es una inauguración del duelo. En el judaísmo así es. Hay un tiempo a partir del cual uno
tiene preceptos de la Torá que está eximido durante el tiempo que dura el duelo. Entonces, nosotros, el funeral es el momento inicial. ¿Qué ocurre aquí? Pues que no hay funeral. ¿Qué ha hecho la gente? Inventárselo. Como acompañantes o aplazarlo. Y mientras tanto, esperarlo o bien inventarse otro. Bien, llueven las recomendaciones, enciende una vela, haz no sé qué, recuérdale, un montón de imperativos que la gente recibe, haciendo a la gente muy infantil. Yo os diría, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, lo que yo estaba haciendo estos días es preguntar a la gente, ¿tú qué has hecho? ¿Qué has querido hacer? ¿Qué has podido hacer? ¿Qué es lo que realmente sí has sabido hacer? Y la gente se ha inventado muchas cosas. Se han inventado una forma de que el tanatorio esté en la casa de uno mismo. Que uno sepa un poco qué hacer. Por tanto, fijaos, el acompañamiento en duelo, desde mi punto de vista, tiene un pequeño truco y es que normalmente va a salir bien. Si tú acompañas con respeto, la persona va a crecer. Tú vas a ir viendo cómo crece. Vas a ir valorando esos crecimientos. Cuando decimos este panorama de tareas, cuando decimos este panorama que yo he hecho con este ejemplo de la travesía, estamos hablando de un mapa que no todo el mundo recorre y, como os he dicho antes, que son tan verdad como mentira. La tercera de las tareas es adaptarse a una realidad donde el fallecido no está. Claro, una persona está en su casa donde tiene sus dos hijos, los dos hijos se los han llevado al hospital, en el hospital en cuestión de 3 horas mueren. Ya tienes una realidad donde los hijos no están. Pero eso no es una adaptación. Eso ocurrirá después. Cuando las cosas que tú ibas viviendo con esas personas ya no las puedas vivir. Cuando realmente el duelo muestre la cara de la ausencia necesaria para aceptarlo. Por eso los apóstoles tuvieron que vivir la ausencia. Y algunos se volvieron. Bueno, a ver, que yo no quiero predicaros, pero esto es un poco lo que yo también saco, ¿no? Termino. La cuarta de las tareas del duelo es llegar a otro sitio para construir otra. Es decir, es recolocar al fallecido, ver qué me queda de él y con qué me quedo, para luego seguir viviendo. Y, fijaos, con él, sin él, para él, desde él, a pesar de él, y todas las preposiciones que queráis poner. Es decir, todo lo que tiene que ver con esa persona. Por tanto, el duelo tiene algo bueno en ese sentido, todo bueno, porque no es nada en realidad. Es un periodo de tiempo que yo creo que rellenamos con una buena travesía, en la que uno al final aprende a navegar, resuelve cosas de su vida, piensa en cosas distintas, rehace su fe, revisa otros duelos y, bueno, otras cuantas cosas que de verdad que podía haber, o sea, bueno, por lo que veis, podría estar intentando explicaros mucho tiempo. Pero ya no tenemos más para que podamos hablar. ¿Vale? Hay un punto importante en este término, y es que por el camino, esto no lo dice James Warden, lo dice Kenneth Doka, hay como una especie de quinta tarea. Una quinta tarea que consiste en que el duelo me hace revisar los esquemas de vida que no funcionaban. Filosóficos, existenciales, religiosos, de todo tipo. ¿Cuánta gente he acompañado que tenía el esquema filosófico, religioso, existencial de a las buenas personas no nos pasan malas cosas? O un Dios todopoderoso debería de evitar esto. De las cosas lúcidas que he leído yo en el Vatican News en este tiempo es, si Dios no tiene que ver con la pandemia, si Dios no provocó la pandemia, ¿a qué viene decir que la quite? Hay un libro bonito, Dios en la pandemia, que acaba de acabar Walter Casper, ha colaborado José Carlos, y ahí habla bastante del Dios acompañante. Bueno,
pequeñas reflexiones que ahí dejo un poco encima de la mesa, algunas piadosas, otras menos, pero que vienen un poco desde nuestra experiencia. Y repito, y ese es el círculo, cierro el círculo. Todo lo que os he contado es tan verdad como mentira. Pueden escribir aquí sus preguntas. Dice aquí. ¡Hala! Como dice Valentín, quien quiera puede escribir sus preguntas en el chat y ha llegado una bastante larga, según lo que veo. Pero también pueden activar su micrófono y hacer la pregunta directamente. Vale, pero de todas maneras esta persona llegó antes, ¿no? Sí, sí, sí. Y en realidad no es todo pregunta, ¿vale? Él habla del interés que tienen, él es cura, pero tiene interés en la psicología, que se le va a hacer, todo el mundo tiene sus defectillos, pero le ha servido mucho la psicología, aunque se ha apoyado mucho en lo espiritual. Y entonces él dice bueno, que hace falta algo más, ¿no? Y sobre todo un poco se han encontrado personas llorando en este tiempo con una persona cuyo papá falleció por el COVID-19. Solo le escuchaste, ¿qué más quieres hacer? Sería, tu pregunta es, ¿cómo ayudar a alguien que no tiene fe? Y yo te digo, amigo, el que has preguntado esto, como pone aquí todo el mundo sabe quién eres, Lambertus, ¿qué más realmente o qué cosa mejor crees que puedes hacer? Es decir, cuando esa persona llora delante de ti, hablando de una persona, está haciendo algo importante. Está proclamando la dignidad de su persona, del que llora. Está proclamando la dignidad del fallecido. Está proclamándolo delante de ti. Se lo está diciendo a sí mismo. Se está contando la historia. Se está acercando a la primera tarea de Warden porque está empezando, mientras te la cuenta, se empieza a creer la verdad. Está empezando a notar que es algo mayor que él, la vida y la muerte. Si nosotros somos testigos de eso, el solo lo escuché se transforma en le escuché y por tanto él entendió. ¿Y cómo hacerlo entonces? Yo ahí sí que creo que lo que hago yo normalmente y más gente es recoger todo ese caudal de reconocimiento de dignidades que se están produciendo. Yo ayudo a mucha gente que no tiene fe. Bueno, no sé si ayudo, pero les acompaño. Y entonces yo os digo, lo que las personas dicen, yo tengo un ultimito libro que he escrito, se llama Se me ha roto la vida, muy en la línea de lo que estamos hablando, tiene muchos testimonios de personas. Las personas lo que señalaron fue lo que les ayudó, y lo que les ayudó fue sentir que había alguien que no les juzgaba, que no les ponía prisa, que les escuchaba de forma humana, atenta, respetuosa, paciente, que no les miraba con mirada de pena. No sé, Lambertus, si te he contestado. Gracias. A ti por preguntar. Más cositas. Siento mucho el duelo. Vale, es una reflexión que hace Porfirio para todos, o sea que la podéis leer todos. Yo la voy a leer, no obstante, para tenerla en cuenta. Siente mucho el dolor interno del externo de muchas familias a las cuales no se les ha podido dar una despedida cristiana, inclusive en personas y humanos que no son creyentes, respetando la creencia de quien ha partido. Todo eso es cierto. Pero fijaos, al menos aquí han ocurrido cosas que hay que destacar también. Cuando las familias no han podido estar o no ha podido estar nadie, los trabajadores de las residencias, los sanitarios, las enfermeras, los enfermeros, los médicos, se han constituido en brazos de la familia. Hay auténticos testimonios porque ellos han sido muy conscientes de esto.
Aquí hubo un momento en el que unos cuantos empezamos a decir, y es verdad que a partir de ahí se empezó a practicar, la importancia de pronunciar el nombre de la persona por encima de la curva de la que hablábamos, que es muy de la Iglesia en definitiva, ¿no? ¿Qué haces en el bautismo? Te dan un nombre y te despiden con un nombre en un funeral. Nosotros no podíamos decir, pero ha habido gente, pues eso, pronunciando nombres. Yo creo que la gente efectivamente tiene como un dolor, pero tiene un dolor demorado. Es decir, el funeral llegará. Y claro, pues probablemente, como dices tú, vamos a pagar esa deuda con las familias que están esperando. Lo que van a vivir, desde luego, son funerales luego, a veces colectivos, a veces personales. Pero llegará. De hecho, es un poco el mensaje. En cuanto podamos, tendremos. En cuanto podamos, nos podremos unir. Y mientras tanto tienes nuestra compañía, nuestra oración, nuestra cercanía, el teléfono, lo que nosotros podemos dar, ¿no? Es un poco triste, desde mi punto de vista, que no se visibilice lo bien que está viviendo la Iglesia esta historia. Porque lo está viviendo muy bien. Está arrimando, estamos todos, y eso no se está viendo, pero es real. Entonces, nosotros tenemos que asumir, fijaos, vamos a poner un pequeño ejemplo vital, real de la vida. Los judíos no pudieron despedir a sus gentes que estaban en los campos de concentración, pero cuando pudieron hacerlo fueron a Israel. Y en Israel, pues plantaron una piedra, que es lo que plantan los judíos. E iban al valle de Josafat y echaban una piedra. Y mientras tanto, pues no podían. ¿Y qué hacían? Lo que podían. Entonces, yo entiendo que es real y es muy sensible lo que estamos diciendo. No han podido dar una despedida cristiana. Yo lo que sí que creo que es muy bueno es preguntarles entonces qué es lo que han hecho. Y ver cómo a lo mejor desde ahí sí pueden hacer algo más. Simplemente. Bueno, espero haberme explicado, Porfirio, al menos en lo que... En realidad era una reflexión que has hecho y no tenía por qué contestar. Yo te la agradezco. ¿Más cosas? Te puedo hacer una consulta, más bien una afirmación, que las personas que piden que anote algún difunto, algún enfermo, para la misa que transmitimos por la plataforma YouTube, Sí. quedan muy tranquilas cuando se les lee el nombre completo. Y muchas veces yo lo he hecho así apurado, ¿no? Y ahora lo repito 2 veces, porque en el principio y también cuando pedimos por los difuntos, la gente queda consolada con ese poquito. Hay veces que hemos estado y actuado de una manera tan precipitada porque no tenemos tiempo, porque va a alargar la misa. Y eso es más importante, eso que toda la misa junta, porque Sí. eso es el contenido de la misa. Totalmente cierto. Aquí fue muy importante que el obispo auxiliar de acá iba a la morgue, al Palacio de Hielo, donde se patina sobre hielo, donde estaban los féretros acumulados. Y era muy importante como muchísimas personas le pedían que pronunciara el nombre. Personas creyentes y no creyentes. Es que el nombre es lo que tenemos. A mí me preguntaban cómo yo lo veía. Yo siempre he pensado que no hay nadie, lo dice la Biblia, yo creo, pero que nadie muere sin que Dios haya pronunciado su nombre. Y que desde luego, siempre que pronuncie alguien el nombre, que alguien pronuncie tu nombre, es que has estado, es que has tenido existencia. Es que lo que no puede ser es que mueras como un perro, que se suele decir, ¿no? El nombre, dice Carlos, marca pertenencia, marca quién somos. Preguntaron aquí un par de cositas más. Jaime pregunta cómo ayudarnos a darnos el tiempo para que el propio dolor, el conduelo, la empatía sea nuestra propia primera actitud al acompañar al doliente. Mirad, lo que hice con mi grupo de voluntarios la primera vez que nos juntamos vía Zoom para poder ahí hablar de ayudar a las personas fue hablar de cómo nosotros habíamos estado en el confinamiento.
dedicar un pequeño momentito a hablar de cómo nos ha ido, con honestidad. Los miedos que había habido, digo miedos porque miedos había muchos. Las noches han sido horrorosas para muchísima gente. Porque la noche, durante el día, muchos padres y madres disimulan con los hijos. Pero llegaba la noche y venían las dudas, y venían los tiempos complicados, y mucha gente pensaba, y había mucho insomnio, y lo hay. Que Dios nos dé fuerza, porque lo que tenemos que soportar en el sentido de soporte, de ayuda, en adelante, es un montón de cosas que incluso en nosotros mismos han hecho mella. Y por tanto probablemente es una buena idea sanarnos. Jaime, al hacer esta pregunta estás diciendo que ya lo necesitas y que ya lo vas a ir buscando. Si lo hiciese en grupo, probablemente os ayude bastante. Pero lo que sí que quiero decir es esto, ¿no? Es decir, las personas están sufriendo y todavía no saben las consecuencias y las secuelas de lo que están sufriendo. Ni nosotros. Entonces necesitaremos paciencia, cercanía, estar muy cerca, tal, y darnos cuenta de que nosotros también estamos involucrados en estas cosas. Que también estamos... Es como la primera vez en la que los ayudantes y los ahogados vamos en el mismo barco. Todo el rato. Nosotros todos estamos confinados, el confinamiento te puedes... Claro, a mí me decían algunos curas con los que hablaba, no, claro, yo aquí estoy confinado. Pues me acuerdo aquí, ¿no? Estoy aquí confinado en un sitio que tengo todo el patio, que no sé qué, pues porque era un señor que tenía allí, estaba él solo en el colegio. Y tengo aquí para pasear, no sé qué, digo, bueno, pues muy bien, pero estás confinado. Vale. Por tanto, evidentemente, digo, estas cosas están dejando mucha huella, mucha mella. A muchos niveles. Nos apuntaba una persona que ha visto misas con fotos junto al altar, sin duda ninguna. Todo lo que sea visibilizar la presencia de las personas. Cristian pregunta, ¿cuándo preocuparse por una persona que demora mucho en esta travesía? Y yo le devuelvo a Cristian la pregunta, ¿cuándo te empiezas tú a preocupar? ¿Qué es demorarse mucho? Porque en mi experiencia de acompañante, cuanto menos prisa metemos, mejor van. La hermana Elizabeth nos dice, efectivamente, Elizabeth nos habla de cuando está acompañando jóvenes, pero no solamente jóvenes, te diría yo, y Elizabeth dice que no hablan. Están con actitudes evasivas, no entran. A ver, están en un nivel de aturdimiento. Cuando hablamos de duelo, no estamos, o sea, por ejemplo, aquí yo lo decía, en casi todas las cosas que yo he dicho así medio públicamente, lo he dicho. Y he dicho, duelo no es esto que estamos viviendo. El duelo vendrá después. Esto es shock, tsunami. Y entonces ahí la gente no tiene ganas de hablar. Aquí organizamos teléfonos, muchos teléfonos de apoyo telefónico a profesionales de la salud, de los que también me está hablando José, Pepe, en privado, de profesionales de la salud, de personas que estaban necesitadas de ayuda, de familias. En concreto, los profesionales de la salud, por ejemplo, no llamaban, porque no es el momento, probablemente, de poder hablar. Es un momento muy duro, muy aturdido, en el que las personas van poco a poco emergiendo como pueden. Llegará. Y entonces llegará y entonces habrá un momento en el que incluso Elizabeth, esos chavales dirán. Sí que es cierto que los poquitos que yo he acompañado en esta época, en solitario, tenían mucho que decir y decían. Entonces, todas las experiencias de acompañamiento, que la pregunta de Elizabeth es cómo se puede acompañar mejor una experiencia de duelo en los jóvenes que tienen actitudes evasivas, etcétera. Pues yo creo que la palabra clave de acompañamiento es yo estoy en la baldosa en la que tú estás. Entonces, desde donde están, es desde donde se acompaña. Si están evasivos, desde su nivel de evasión, donde están. Porque esto es como lo de caminar por la orilla, lo de la evasión. Entonces, cuando una persona va caminando por la orilla, ¿verdad? A veces la marea sube y te pega una ola en el pie.
y sin ni siquiera haberte ido muy lejos, ¿sabes? Sin ni siquiera entrar en el mar viene a ti. Y eso pasa bastante. ¿Cómo acompañar el sentimiento de culpa de una comunidad que ha perdido a alguna hermana? Como todo, acompañándolo. Es que no puedo responder de otra manera. Es una pregunta amplia que no se resolvería en un momento, pero yo acompañar el sentimiento de culpa me parece la mejor expresión que ayudarle, ¿no? Acompañar el sentimiento de culpa. Porque ¿qué significa esa culpa? Pues en realidad que la echan de menos. Que no querrían que estuviera muerta. Y entonces es duelo. A lo mejor no es culpa y es duelo. A veces el duelo o la tristeza se esconde un poco desde ahí, ¿no? Segundo tsunami, en la pospandemia. Sí, pues tienes toda la razón. Gracias, Claudia, por decirnos que nos esperan tiempos peores. Es lo que necesitamos para esta hora de la siesta. Es decir, claro que van a venir tiempos peores. Va a haber duelo post-pandemia, ya lo hay todo el rato. Pero bueno, aquí no sé cuándo es la post-pandemia. Lo que sí sabemos es que la crisis económica, la dificultad, luego gorda en la que estamos metidos, en España estamos muy metidos. Vale. Según eso, ¿es el momento de ir durmiendo a popa, Rodrigo? No, siempre es el momento de ir durmiendo a popa cuando acompañas a una persona, lo cual para mí significa que dormir a popa es confiar en la persona que está llevando el barco. Es no sustituirla al mando del barco. Es para mí un sinónimo de yo confío en ti. Y aunque tú parece que te mueres... ayer lo hablaba con los del centro de escucha, un centro de escucha de Tarragona. Y entonces hablaban de cómo estos días hablaban con alguna de las personas muchas veces. Y yo estaba acompañando a una chica que estaba en Italia, que tiene una vida muy dura anteriormente, que estaba completamente sola, que económicamente se dedica a algo que solamente requiere turismo y que sin eso no hay nada, que le estaban pasando muchas cosas y yo hablaba una vez por semana. Y decían, ¿y cómo es que hablas una vez por semana? Digo, pues porque confío en la siguiente semana. Eso sería dormir a popa, Rodrigo. Es decir, confiar en que la persona está a mando del barco. Y yo voy acompañando a esa persona o llevado en la vida de esa persona. Mecanismos, la negación, la represión, la regresión, yo creo que lo estoy hablando todo el rato. Erasmo habla un poco de estos mecanismos, que en realidad los estoy hablando. Yo los llamo de otra manera, los llamo caminar por la orilla, los llamo alejarte del agua, pero son los mismos. O sea, estas cosas que dices tú son para mí los mismos. Y yo los acompaño, te digo cómo los acompaño, camino por la orilla con esas personas. Cuando nos viene una ola, cuando viene algo de realidad, yo lo destaco, digo, fíjate. ¿Y cómo ayudar a los niños en su duelo por haber perdido a sus papás? Igual que siempre. Exactamente igual que siempre, yo creo. O sea, no hay una forma especial de hacerlo. Hay que tener en cuenta que los niños viven las mismas tareas de las que vivimos los adultos, adaptadas a su edad y entonces... Pero... es clave con los niños, lo dirá Consuelo Santamaría, bueno, que igual la conocéis, algunos de vosotros, dirá que escuchando a los niños. O sea, que nos cuenten qué están pasando, qué están viviendo. Los niños en estos días han tenido una capacidad, al menos en mi país, de sufrimiento muy grande, pero sin toma de conciencia de sufrimiento. O sea, han tenido que padecer barbaridades, en el sentido de que su vida no es esto. Los niños no están hechos para estar como Ana Frank, que para mí es un ejemplo del confinamiento, ¿no? Y Ana Frank en el confinamiento creció, ¿no? Entonces, pues debe ser que también se puede crecer. Pero es muy duro. Y mi hija quería ir al cole y la profesora me escribía y me decía, es que a tu hija le gusta ayudar a los demás. Entonces, pues claro, en casa, pues lo que ayuda es menos. Pero en el cole puede ayudar a una compañerita, no sé qué. Entonces, los niños también los vamos a... Claro, hay una cosa importante, yo creo que vendrá después, y es que haremos bastantes grupos para intentar entrenar, llegar a cosas, intentar hablar de todo. En Chile, donde estáis vosotros, existió una cosa que inventó una tal Elizabeth Lira Rojas, que no la inventó, pero que la llevó a cabo, en el tiempo post-torturas y post-todo, que fue lo que llamaron el método testimonio. El método testimonio era ir
recibiendo personas, recogiendo lo que habían vivido y valorándolo, validándolo y dándole valor humano y casi fehaciente a lo que habían estado. Yo creo que es lo que nos va a tocar. ¿Por qué? Porque lo que estamos viviendo es una agresión en toda regla. La sensación que está recibiendo mucha gente es que le han robado la vida, es que la han obligado. Y claro, se están diciendo muchas cosas que son difíciles, porque la gente las piensa, y es qué ha pasado, quién lo ha pasado, por qué ha venido esto, quién lo ha hecho, será verdad, será mentira, y todas estas cosas las vamos a ir acompañando después. Tenemos una larga y bonita tarea por delante. Valentín, veo que el padre Ignacio Gramsci ha levantado la mano. ¿Ignacio? Sí, yo quería preguntar así, no escribiendo, no sé si puede molestar a alguno tal vez. Creo que una parte del duelo es el llanto, ¿ah? Una parte del duelo importante es el llorar y es el no evitar eso. Me tocó al principio de esta pandemia, en marzo, perder a mi padre, no por el coronavirus, pero que a uno se le muera el papá no es cualquier cosa. Y a la semana siguiente murió un tío, sí, por el coronavirus, ¿ah? Y yo lloré harto, he llorado harto. Y creo que eso es muy sanador, ¿ah? Poder llorar. Entonces, una parte del duelo también es vivirlo, no evitarlo, ¿no es cierto? No tratar de que pase así como cualquier cosa. Hay una parte que es la resignación, que es el dolor, que es el estar clavado en la cruz un rato nomás. No puedo sacarme eso. Y tal vez eso es lo que a uno le cuesta vivirlo uno y tal vez enseñarlo, ¿ah? Porque pareciera que la sociedad de hoy quiere evitarlo a toda costa. Eso quería decir. Vale, para mí esa que dices, Ignacio, es la dinámica entre entrar en el agua helada, que sería un poco todo esto que estás hablando, y caminar por la orilla. Caminar por la orilla es alejarse, en definitiva. Y tú que has hecho es entrar en el duelo, llorar, entrar en él, darte cuenta. No lloras si no tomas conciencia. Y la gente lo que busca muchas veces, porque la sociedad nos invita a eso, es evitar el llanto, evitar el dolor, distraerlo de alguna manera. Pero bueno. Totalmente de acuerdo, por supuestísimo, y gracias por tu experiencia. Más personas dicen más cosas. ¿Cómo acompañar institucionalmente? Pues mira, creo que es la hora de que emerjan iniciativas de centritos de escucha. Que se formen, pero mientras se forman, una comunidad tiene que tener una silla abierta, no sé, algo institucionalmente signifique algo así como estamos abiertos a que nos cuentes. Hace tiempo que en algunas parroquias de acá, Cáritas la transformamos en un espacio para estar. Yo creo que desde la Cáritas, bien entendida, probablemente tiene mucha cabida lo que estamos diciendo. Pero es una opinión. Totalmente de acuerdo, René, con que haya equipos de acompañamiento en el duelo. Pero mira, en la parroquia donde está mi barrio, yo vi el otro día en el boletín parroquial que después de la pandemia van a hacer grupos de duelo. Y yo me eché las manos a la cabeza, además de desearlo con ganas, yo dije, Dios mío, ¿quién va a llevar eso? ¿Cómo lo van a hacer? Y a ver lo que van a hacer. Entonces, ciertamente, lo que sí que es tiempo es que si pensáis hacer eso, de entonces acá, y por eso yo creo que estamos aquí hablando, os preparéis un poquito para ello, para poder acompañar esas cosas. Valentín, Toti Borges ha levantado la mano. ¿Toti? ¿Me escucha? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias por su, bueno, no sé cómo, por su apoyo. Yo soy religiosa y nosotras perdimos una hermana por coronavirus. Y lo que dijo el padre antes, padre Ignacio creo, me pareció muy interesante porque es cierto que somos religiosos
y que vivimos desde la fe, todo esto, ¿no? Y le damos ese tinte espiritual. Pero también yo era quien decía el tema de la culpabilidad, porque en nuestras comunidades religiosas no somos ángeles. Y pensamos que tenemos toda una vida muchas veces para reparar o arreglar aquellos que hemos estado viviendo. Pero cuando viene el coronavirus y te arrebata la vida de una hermana, ¿no? Por la cual habían cosas pendientes, puertas que habían que cerrar o abrir, entonces eso crea mucha tensión y mucho dolor. Y claro, y a veces tapamos esto con el tema espiritual, bueno, la voluntad de Dios, hay que ser fuerte, está descansando y está. Pero no nos damos un tiempo para hacer un duelo, que es el llorar, que es el echar de menos a esa persona, reconocer que ya no está y que teníamos tareas pendientes con ellas, unas más que otras. Yo digo, para mí siento que es un gran desafío como religiosos también darnos ese tiempo de llorar, de reconocer a aquellos que dejamos pendientes y cómo rehacer nuestra vida sin ella y pensando que también esto en cualquier momento va a volver a pasar. Nacimos para la muerte, pero cuando nos llega la muerte de forma imprevista y no pudimos acompañarla porque se murió en la UCI y no pudimos ver su cuerpo y tuvimos que incinerarla y todavía están sus cenizas esperando para darle sepultura, o sea, eso es muy, muy triste para una comunidad, para una provincia. A mí eso me tiene así, ¿no? Por eso me uní a este grupo del duelo. Claro que es muy duro. Sí. Y desde ahí aprendes lo duro que es para las familias. Exactamente, o sea, de alguna manera estamos compartiendo, sintiendo lo que mucha gente está viviendo. Claro. Nosotros como religiosos tenemos todo asegurado, no nos falta nada, pero llega el coronavirus y nos hace pasar lo mismo que muchas familias que no pudieron estar con sus seres queridos para decirle un adiós, no poder vestirla, no poder orar, no vimos su cuerpo, a mí solo me queda recoger sus cenizas, imagínate. Ya. ¿Qué va? Entonces, eso es, bueno, tú dices, gracias Es a Dios duro. que nos toca vivir esto, gracias a Dios que nos toca vivir esto, porque así podemos realmente sentir lo que mucha gente está sintiendo. Nosotras tenemos el privilegio de la incineración, pero mucha gente no. Sellado y a la tierra, y sin un adiós, ¿no? Eso es muy duro, ¿no? Sin vuestro adiós. Yo esto lo quiero corregir. Sin Gracias. vuestro adiós, no sin Gracias. un adiós. Bueno, sí. Porque es hora de confiar en que las personas sí están haciendo eso. Sí, sí, sí. O sea, los sanitarios lo están haciendo, los enfermeros lo están haciendo, los de las residencias lo están haciendo, los tanatólogos lo están haciendo, los funerarios lo están haciendo. Sí, sí. Sí, Y tiene razón. están siendo, en este caso, las Sí. manos que no podemos tener. Exacto, sí. Tiene razón, porque cuando ella falleció, la enfermera que la cuidó fue la que pudo estar con ella, ¿no? Nosotras no, ninguna. Pero la enfermera hizo lo que nosotras no pudimos. Y eso tiene un valor como iglesia, Sí, porque es sí, toda sí. la iglesia la que, o sea, que, en fin, creo yo, que en definitiva confiar en que personas humanas hacen lo que yo no puedo hacer. Sí. Claro, o sea, es como poner la vida de mis hermanas en otra En mano, persona que no eso es, conozco, justo. pero que sé que está haciendo lo que yo no pude hacer. Y lo está Y haciendo que lo Dios se vale de mejor. eso, ¿no? También. Y lo está haciendo lo mejor posible porque han hecho cosas increíbles. Yo conozco una enfermera que cogía la mano de la persona, le preguntaba, preguntaba el nombre sobre la persona, pronunciaba su nombre y entendeme, o sea, hacía una confesión. O sea, llegaba y decía, bueno, y yo no sé si creo mucho, y rezaba el Padre Nuestro con lo que recordaba. Y lo tiene escrito y dicho, Sí, y diciendo, y yo le decía, y bueno, pues tus pecados te son perdonados, y todo lo que se le ocurría decir, que eran tonterías, pero que eran... sí. Y luego, a la familia le viene muy bien saber que... Sí.
Y, que por alguien ejemplo, hizo una eso. de las enfermeras de la cuidado intensivo nos pidió que le mandáramos mensajes de voz y nosotros se los mandábamos. Claro. Ella, bueno, no ella, para... Y fue muy interesante porque de alguna manera era el poder expresarle. Ella decía, ella oye, nomás que no puede porque estuvo entubada casi 20, 30 días. Entonces eso fue bonito porque nació de la enfermera de turno, nos ayudó a estar más cerca de ella. Madre mía, todo lo que estáis diciendo aquí. Bueno, aquí está, no mucho el saber arte satisface más que el sentir de San Ignacio de Loyola, un poco de todas las cosas. Ya son comentarios que estáis haciendo aquí un montón, con mucho valor. La hermana muerte, son reflexiones. Sí que es verdad que este ratito lo podíamos haber enfocado de otra manera, pero era imposible porque 121 participantes. Habría sido muy interesante decir, ¿cómo os va la pandemia, amigos? ¿Cómo os va? ¿Qué habéis perdido? ¿Qué no habéis perdido? ¿Qué tenéis miedo? Eso es lo que habría que haber hecho, pero somos 121 personas. Merecería la pena hacerlo en grupitos, hacerlo. Porque eso también habla de nuestro propio duelo, yo creo. En fin. Bueno, Pepe, por alguna razón, yo creo que no se dio cuenta, pero bueno, compartía un poco en privado, que también hablábamos, yo creo que lo hizo en privado porque yo tenía aquí pinchado. En el duelo un poco, que evidentemente la enfermedad ya es un duelo, y que no solamente el enfermo, sino, bueno, él siempre es muy sensible a esto, ¿no? A los profesionales sanitarios que aquí están sufriendo un montón. Eso es verdad. Y bueno, pues necesitaremos ayuda a todos, de alguna manera, o coayuda, apoyo, estar cerca unos de otros. Creo que en ese sentido sí que es un momento de oportunidad de acompañamiento. Si alguna parroquia no tenía trabajo, sabéis que en los obispados, no sé en el de allí, pero yo voy a hablar de Madrid, se sabe la parroquia en la que el cura no trabaja mucho, en la que no hay muchas cosas, en la que no hay muchos grupos, en la que no hay muchas historias, ahora hay tarea para todos. Tarea para aburrir. En fin. Nos quedan unos pocos minutos, si hay alguna otra pregunta o comentario. También hay gratitudes ahí en el chat, Valentín. Alguna hay. Por este rato. Alguna hay, sí. Muchas gracias. Marcelo, Sí, Fernando. yo tengo una pregunta. La pandemia es un fenómeno colectivo, el dolor es un fenómeno colectivo. Entonces yo me pregunto si habrá que hacer algún tipo de duelo o ayudarnos en el duelo en forma colectiva. Pienso en España, leí las noticias que iban a hacer un funeral de Estado, una cosa así, ¿no? Porque esto es un asunto que nos atañe a todos. Pienso, por ejemplo, en la parroquia que han fallecido varios agentes pastorales, otras personas se han recuperado. Pienso que cuando tengamos la posibilidad de juntarnos, debiéramos recordar a todas esas personas y no sé qué piensas tú si ese tipo de cosas colectivas ayudan en un proceso de duelo. Absolutamente sí, necesitamos un proceso colectivo, comunitario, más que colectivo, de reconocimiento de lo vivido, de reconocimiento de las personas fallecidas y también que recoja un poco los padecimientos que hemos tenido también en general, todos. Que dé un poco, sí, yo creo que efectivamente. A ver, nosotros vamos a tener un funeral de Estado, pero la Conferencia Episcopal ha hecho un funeral misa y un funeral que necesitábamos tener, en definitiva. Yo creo que eso sí que va a ser muy necesario. Pero Fernando y amigos todos, tengo que deciros que es probable que vaya a pasar como nos pasa.
Y entonces va a ser un poco para mí uno de los dramas. ¿Cuál es el drama? Que la gente está tan agotada de confinamientos que cuando salgan de casa lo que van a tener es ganas de olvidar. Y entonces nadie va a querer oír hablar del duelo. Y ahí es donde vamos a tener que estar los acompañantes. Porque la gente va a estar más sola que nunca, intentando contar una historia de la que nadie va a querer hablar. Porque aquí, cuando hemos salido, lo que hemos querido ha sido, pues, plantear las vacaciones, salir para acá y para allá, intentar tener otros encuentros. Y hemos tenido cada vez más interés en no pensar en todo lo sufrido. No sé si me explico. Entonces, nos va a tocar, desgraciadamente. Puede que os pase, igual nos pasa, porque como sociedad sois distinta. Pero en mi sociedad, al menos, sí que lo hemos vivido así. Y es mi toma de conciencia. Por eso cuando me preguntaban a mí, ¿tenéis mucho? Me lo decían, Valentín, ¿tenéis mucho trabajo? Digo, no tiene nada que ver con lo que vamos a tener. Digo, pero no por nada, sino porque precisamente van a necesitar las personas de quien sí quiera estar escuchando su monserga. Porque ahora todo el mundo quiere ir a hablar de COVID, pero dentro de 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, allí no van a querer oír hablar de COVID muchísima gente. Los jóvenes se reunirán en la calle, ahora no sé qué, porque estamos agotados. Y entonces necesitaremos estar nosotros ahí. Bueno, al menos esa es la experiencia tenida. Entonces, ¿qué ocurre? Que el funeral de Estado Fernando se plantea como un final de festejo. El día 16 de julio. En realidad lo que hay es un cierre. Y el funeral es un comienzo. Por eso el funeral de la Conferencia Episcopal estuvo mejor. Porque fue un funeral. Pero un acto que condense todo esto como para cerrar el libro y decir se acabó, aparte de ser contraproducente, es ilusorio. Por tanto, y termino, si hacen falta actos comunitarios, encuentros de este tipo, que yo creo que sí, pues nos harán falta cosas que ayuden a entrar en la realidad en la que vamos a vivir, no a salir de la que hemos estado.